Hola mis amigos de YouTube, una vez más con ustedes, Esther Santana, para presentarles la palabra de Dios, nuestra palabra de vida. Vamos hoy a comenzar con un salmo. Hay muchas personas que les gustan los salmos y eso es maravilloso porque los salmos son canciones y también son profecías, porque recordemos que en el cielo existen las mejores voces y por eso las canciones de los salmos son como la palabra de Dios en canciones. Entonces, vamos a ver esta profecía en este salmo que habla tanto del pasado como del futuro de el pueblo de Dios. Este salmo es el Salmo 81. Vamos a ver lo que dice. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Bueno, estábamos diciendo que cantar, ¿verdad? En el cielo. Y aquí así mismo me el salmo. Cantad con gozo a Dios. O sea, leamos los salmos con gozo a Dios. Y también cantemos canciones a Dios. Ustedes ven que a veces yo estoy cantando así en estos videos que hago para predicar y me sale de repente un deseo de cantar porque hay que tener el gozo de Dios y el gozo de Dios se presenta de esa manera cantando. Dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, a Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Celebrad con júbilo. Y está ahí en signo de admiración, ¿verdad? Y que hay felicidad, hay sorpresa, hay alegría. Dice, entonad canción y tañed el pandero, el arpa melodiosa y el salterio. Muy bien. Ahí está hablando de algunos instrumentos musicales que hacen que la música se oiga a veces un poquito más escandalosa y ayuda a que levante los ánimos a aquellas personas que nunca tienen ánimo. Tocad trompeta en la nueva luna y en luna llena, día de nuestra fiesta, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Hay muchas personas que cuando escuchan la palabra Israel comienzan y se van huyendo a pensar así en el pueblo que está en guerra ya. Pero recordemos que en la actualidad todo aquel que aceptó a Jesucristo por medio de adopción ya es del pueblo de Israel, porque es el Israel espiritual. En este momento estamos hablando del Israel que viene por la descendencia de Jesucristo, porque, como sabemos, Dios le dijo a Abraham, en ti habrá una descendencia que llenará toda la tierra. De Abraham se llenó toda la tierra de cristianos, porque de la descendencia de Abraham fue que vino Jesús y Jesús nos adoptó. Entonces ya somos adoptados por Jesús para que seamos salvos igual que el pueblo de Israel. Por eso somos hijos adoptados y somos también como adoptado el pueblo de Israel. Dice, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Dios estableció un pacto con José cuando se manifestó sobre la tierra de Egipto, donde oyó un lenguaje que no conocía, ¿verdad? Ahí está hablando de que José no conocía ese lenguaje de esas personas donde él fue como esclavo. Sin embargo, Dios le dio la sabiduría a José de aprender ese idioma. Y allí fue gobernador, ¿verdad? Allí fue, después de Faraón, él era el más alto, el más fuerte, el de mayor jerarquía. Solo Faraón era mayor que él. Entonces dijo, aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y te libré. Libró a José porque ese era el propósito de Dios, que él llegara allí, pero si él clamaba, aún de la forma que llegó, Dios le iba a dar a él todas esas virtudes y todos esos privilegios que luego tuvo. Nunca debemos de querer, porque estemos en un momento difícil, creer que Dios ya no nos escucha, que Dios nos abandonó, que Dios no existe. Si José hubiese pensado eso, no hubiese clamado con fe a Dios y no hubiese hecho el milagro Dios que hizo a través de él.
Entonces, vamos a continuar. En la calamidad clamaste y te libré. Te respondí, oculto tras el trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Entonces, él probó a José. Hay personas que dicen que Jesús no prueba a nadie, porque en el libro de Santiago dice que el que peca, peca porque quiere, no porque es probado. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de prueba. No es la prueba que vemos como que Dios te está probando para que tú caigas. Ese tipo de prueba que Dios dice que Él no te pone. Cuando tú pecas, no es porque Dios te probó, es porque tú decidiste pecar. Pero aquí estamos viendo que José sí fue probado, pero fue probado para que él muestre su fe delante de los que no conocían a José, porque ya Dios conocía el corazón de José. Entonces él solo, ¿no? Él solo fue probado de la misma manera que fue probado eh, este personaje que Satanás dijo, oh, tú le tienes ese cerco puesto, por eso es que él no te maldice. Quítale el cerco que tú tienes sobre él y verá cómo te maldice. Y él le dijo, no, hay uno justo que es ese Job. Job es mi siervo justo. Había un justo en la tierra y ese era Job. Entonces, cuando Dios conoce a alguien, Dios sí permite que le lleguen las pruebas, pero es para que los ángeles vean que si Dios tiene un privilegio sobre esa persona, no es porque Dios le cogió con esa persona, no es porque esa persona, Dios le quiso dar ese privilegio por encima de los otros porque esa fue la persona que le cayó bien. Es porque esa persona, aún siendo probada, da 100% y nunca falla su fe. Entonces, Dios a veces permite eso para que los demás vean que Él no usa privilegio, que cuando Dios castiga a una persona es porque realmente esa persona ya fue hasta el límite, que se le dieron todas las oportunidades para salvarse y no aprovecha esas oportunidades porque su corazón no estaba en Dios. El que de verdad confía en Dios, no importa la prueba que le lleguen, él no le falla a Dios. Por eso Dios permite que a todas esas personas que han sido patriarcas le hayan llegado sus pruebas, porque todos tenemos que saber que esa persona le fueron fiel a Dios aún en medio de las pruebas. Entonces, continuemos. Dice, oye pueblo mío, y te amonestaré. Israel, ojalá me escucharas. Ahí está el signo de admiración. Ojalá me escucharas. Y está así exaltado, ¿verdad? Diciendo esto. No haya en ti Dios ajeno. Él está hablando a Israel que no quiere dioses ajenos. Y incluso ese Dios está escrito con D minúscula, porque está hablando de dioses falsos. El Dios verdadero es con D mayúscula. Dice, no hay en ti Dios ajeno, con D minúscula, ni te encolves a Dios extraño, también con D minúscula. Pero aquí viene un Dios con D mayúscula, que es donde dice, en el verso 10 del Salmo 81, yo soy el Señor tu Dios, con D mayúscula, o sea, el verdadero Dios. El único Dios que se escribe con D mayúscula, el verdadero Dios. Que te hice subir de Egipto. Abre bien tu boca y te satisfaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Por eso los dejé a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Si mi pueblo me hubiera escuchado, si en mis caminos hubiera andado Israel, vuelve el signo de admiración, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. ¿Ve? Está hablando tanto de ti como de mí, que somos ya ese pueblo de Israel, que después de Jesucristo, adoptado por Jesús, por la sangre de Cristo, por la salvación que le damos a través de Jesucristo, pero también está ese pueblo que él tiene allá, que fue de allá, que viene la descendencia de todos esos patriarcas que menciona la Biblia. Y dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. El salmo continúa, pero léanlo en su casa.
Ese es el Salmo 81. Le leí la parte que estaba yo queriendo que ustedes escuchen por hoy, por lo menos de mí. Si quieren, sigan leyéndolo ustedes. Cada uno debe tener su Biblia. Si no, la pueden bajar del internet. Muy interesante leer la Biblia. Salmo 81 acabamos de leer. Entonces, yo quiero también hacerle algunos comentarios de otros versos, de otras ideas que también nos pueden aclarar un poco más el tema de hoy. Vamos a hablar de Oseas 1:10. Dice, con todo, un día el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. Entonces, los hijos de Israel serán como la arena del mar. ¿Cómo son la arena del mar? ¿Usted puede contar la arena del mar? No. Entonces, así serán los hijos de Israel. Pero él se está refiriendo a que un día, quiere decir cuando Cristo venga, todas las personas, todas las naciones, todo lo que se arrepienta, serán como la arena del mar, a través de Jesucristo que van a recibir la salvación. Continuemos. Dice que no se podrá medir ni contar. Y un lugar y en lugar de decirle, vosotros no sois mi pueblo, refiriéndose al pueblo de los gentiles, ¿verdad? Que siempre se decía, no, ustedes no son mi pueblo. Mi pueblo es solamente los circuncidados, los que vienen de la tribu de, de los patriarcas, los que vienen de Abraham, los que vienen de las 10 tribus, de los 12, de los 12 hijos de Jacob. Esos son mi pueblo. Pero no. Aquí está diciendo en Oseas, que es un libro profético, y en lugar de decirles, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijo del Dios viviente. ¿De quién somos hijos todos? Del Dios viviente. Ya no somos los gentiles, ya no somos el pueblo que era condenado porque no tenía la promesa de Dios, porque no eran los circuncidados, no eran lo que hacían los sacrificios con los corderos. Ya no es necesario porque ya vino un cordero que es el que sustituye a todos los corderos, porque es el cordero que quita el pecado del mundo, no de Israel solamente, no de ese pueblecito de Israel, que quita el pecado del mundo, de todo el mundo, ¿verdad? Dice, serán congregados y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno. Levantarán para sí un jefe y subirán de la tierra, porque el día de Yeser será grande. Decid a vuestros hermanos, a mí, pueblo mío, y a vuestra hermana, Ruama, compadecida. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi esposa, ni yo su esposo. Quité, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Aquí está hablando de que Dios está enojado con un pueblo que es como una ramera, que no está con su esposo. Por eso dice, no, yo no soy su esposo. ¿Por qué? Porque aún siendo el pueblo de Dios, se va tras otros esposos, otros dioses. Dios compara eh, esta salvación que Él le ha dado a los seres humanos con un matrimonio. Cuando tú tienes a alguien que es tu pareja, que es la persona con la que te casaste, tú le prometiste y le y tú decidiste por amor estar con esa persona y le diste tu promesa de que iba a estar con esa persona por todo el tiempo, todo el tiempo que puedan estar juntos en la tierra, ¿verdad? Y esa persona eh, decide también estar contigo mutuamente, es algo mutuo. Pero cuando una de las dos decide hacer lo contrario, entonces, ¿qué dice la otra? O ya tú no eres mi esposo, o ya tú no eres mi esposa. Eso es lo que está diciendo Dios. Ya tú decidiste irte tras otros amantes, ya tú no eres. Entonces Dios compara lo que esa salvación que le ha dado el pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo que él ama, y con alguien que se va detrás de otros dioses,
y decide ser una prostituta, ser un fornicario. Entonces dice, quité pues sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos. Entonces, ahí está lo que le acabo de decir. No sea que yo la despoje, la desnude y la deje como el día en que nació, como un desierto. Entonces, recordemos que la historia de Osea es cuando Osea, Dios lo manda a que se case con una mujer que no es una mujer pura. Después le dice, honra a esa mujer, arregla a esa mujer, cásate con ella, vístela, ponle perfume, dale regalos. Cuando esa mujer recibe todo eso, de todos modos se va con otros amantes. Después que hasta tiene hijos con él, con Osea. Entonces, ella no valora lo que Osea hace con ella. Asimismo, después, más adelante, no puedo contarle todo lo que dice Osea, pero si ustedes quieren lo pueden leer también. Yo lo motivo a leer la Biblia. Es que Osea estaba siendo solamente un profeta que estaba viviendo en carne propia lo que Dios le quería mostrar a él para que él predicara eso. Dios quería que él escribiera y predicara qué se siente. Que tú coges una persona, muere por ella, le da todos los privilegios, le da toda tu vida y al final esa persona se va tras otros amantes, tras otro Dios. Así hacemos nosotros los seres humanos. Dios muere por nosotros, viene a la tierra, no merecemos nada, somos como era la mujer que tenía Osea, como una mujer que no tiene valor, esa es la iglesia que no tiene valor, la mujer representa a la iglesia, y viene el esposo, que es Dios, la desposa a ella, o sea, se compromete con esa mujer, con esa iglesia, y le va a dar todos los privilegios que no merece, y después ella se va tras otros amantes. A qué se va a esa iglesia? Se va a adorar a otro Dios. Se va a adorar a María. Dice que María es la Virgencita Madre de Dios, que hay que adorarla. Cuando Dios dice que solo a Dios adorará y solo a Él servirá, porque tú no puedes adorar a otro Dios. ¿Entiendes? Entonces tú estás haciendo otro Dios. Cuando tú dices, ok, hay que adorar a San Patricio, a San Benito, a San Juan, a San Pedro. Cuando ellos mismos dijeron, no me adore, no me adores a mí porque yo soy un, solo un mensajero. Cuando lo quisieron adorar. Hasta los mismos ángeles le dijeron a Juan que ellos no podían ser adorados porque ellos eran solo mensajeros igual que él. Entonces, si ni los mismos ángeles que bajaron del cielo, que lo vio Juan cuando vinieron a hablarle del Apocalipsis, lo podía Juan adorar, mucho menos usted puede adorar a un ser humano que era de carne y hueso, que no era Dios, y adorarlo, exceptuando al mismo Jesucristo, porque Jesucristo no era un ser humano común y corriente. Jesucristo, recordemos que tenía una naturaleza divina, porque él no vino de un espermatozoide, él no vino de un hombre, él vino del Espíritu Santo. Todos los demás seres humanos, exceptuando Adán y Eva, que fueron hechos por Dios, todos vienen de la repetición de la procreación por el, el contacto entre un hombre y una mujer. Pero Adán y Eva fueron hechos, primeramente Adán fue hecho de un muñeco de barro y Dios sopló en su nariz. Hizo el primer ser viviente porque no existía ningún ser viviente. No fue por evolución, no vino del mono, no vino del renacuajo, no vino de una explosión cósmica, no vino de un gusanito que se volvió una medusa y se volvió después una mariposa y voló y después se volvió y se le fueron las alas y volvió. No, no vino de ninguno de esos cuentos. Esos son falacias, esos son cuentos, ideas creadas por la mente humana, así como crearon ideas de que el sapo habla, de que el perro habla. Así se inventaron miles de cosas, son fábulas, no son más que fábulas. Lo único verdadero es lo que dice la Biblia. Créala y léala. Porque usted no la lee, porque usted, en el fondo, usted ni siquiera cree lo que dice la Biblia. Porque si usted lo creyera, usted se fajara a leerla, porque usted dijera, oh, y eso es tan increíble. Yo quisiera saber más. Usted le diera deseo de leerla, porque el leer la Biblia es como usted conocer el corazón de Dios.
Eso es leer la Biblia. Usted ahí sabe qué es lo que Dios realmente quiere de los seres humanos y por qué es que a usted le pasa todo lo que le pasa. ¿Por qué se está inundando España? ¿Por qué hay guerra en Israel, en Irán, en Hezbollah, en toda esa gente rara? Porque usted, yo digo rara porque yo no entiendo su idioma, porque son gente igual que yo, ¿verdad? Pero yo digo así porque cuando ellos hablan yo me quedo como, ¿qué estarán diciendo? Si no fuera porque me lo traduce, me quedo en el limbo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a que todo lo que pasa tiene un porqué y está aquí en las Sagradas Escrituras. Entonces no comienza a ver de que toda la noticia, porque, por ejemplo, yo conozco gente que ven tanto la noticia que no duermen. No duermen hasta las 2 de la mañana viendo noticias porque quieren saber todo lo que pasa, todo lo que pasa. Y déjenme decirle que la noticia nunca se va a acabar porque es que la noticia es que lo que pasó hace un minuto, un segundo, ya es noticia. Entonces nunca se acaba. Entonces usted nunca va a dormir entonces. Pero cuando usted lee la Biblia, usted ve lo que pasó, usted ve lo que va a pasar y usted ve también lo que Dios realmente quiere que pase y por qué pasa. ¿Y por qué no va a pasar si usted se porta bien? Porque aquí Dios se lo dice. Aquí le dice, oh, yo quería salvarte, pero tú no dejaste, te fui detrás de otros dioses, por eso te jodiste. Por eso no te vas a salvar, por eso te pasa todo lo que te pasa, por eso tus enemigos te destruyen. Porque lo leímos ahorita en el Salmo 81. Oh, si tú me hubieses obedecido, todos tus enemigos hubiesen muerto en un minuto. En un instante, yo lo hubiese quitado de delante de ti. Vamos a seguir leyendo. Entonces, un aclarando también que tengo en el libro de San Marco, perdón, con respecto a la misión de Jesús. Dice aquí, porque recordamos que estamos hablando de que a través de Jesús ya todos somos del pueblo de Israel. Ya no hay que el pueblo de Israel está ya en aquella tierrecita, no, en aquella tierrita. Estamos todo en el mundo entero con la misma responsabilidad delante de Dios. Somos el pueblo que Dios eligió para predicar su palabra, para obedecerlo y para no andar detrás de otros dioses. Vamos a ver lo que dice aquí. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. A eso Dios nos manda, a ser pescadores de hombres. O sea, que usted diga con su boca que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el que quita el pecado del mundo y que a través de él somos todos el pueblo elegido de Dios. Que ya no es necesario más circuncisión, que ya somos circuncidados en el corazón y que los mandamientos de Dios están escritos en nuestro corazón, en el corazón del mundo entero. Ya no hay que ir a ver un alca, ya no hay que ir a ver un santuario como antes, que había que ir a verlo directamente físicamente. Ya Él está en nuestro corazón. No quiere decir que ya fueron abolidos. Quiere decir que ya no hay forma de abolirlo, porque están ya en ti, están en tu conciencia. Cuando dice tu corazón, no es que usted va a abrir ahora el corazón y va a ver si hay un pedacito de libro ahí o una hoja escrita. Estamos hablando de este corazón, de la conciencia. Dame, hijo mío, tu corazón, dame, hijo mío, tu conciencia, tu mente. Cuando usted no tiene mente, usted no obedece. Entonces, él lo que le está diciendo es, dame tu obediencia, dame tu conciencia. Dice, y le dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Al instante dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaba en la barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y siguieron a Jesús. Ellos estaban ahí trabajando, ganándose el dinero del día. Estaban tratando de hacer un trabajo que era común en aquella época. Pero Jesús lo llamó y ellos dejaron a su padre y se fueron detrás de Jesús. Entonces, cuando Jesús lo llama, usted no tiene que estar buscando una razón para quedarse, para decir no puedo, para decir no te voy a seguir, Jesús, porque ahora estoy ocupado, ahora tengo que hacer un estudio, ahora tengo que hacer un trabajo, ahora mi mamá no quiere, mi papá no quiere, mi abuelo no quiere, mi novia no quiere, mi marido no quiere. Esos son falsedades. Eso se llama que usted está buscando una justificación porque su Dios es su esposo, su Dios es su esposa, su Dios es su hijo, su Dios es su padre, su Dios es su trabajo y su Dios son otros dioses que usted está buscando.
Cuando usted dice que Dios es su verdadero Dios con D mayúscula, quiere decir que ninguno de esos dioses que tienen D minúscula van a estar por encima del Dios de la D mayúscula. Usted no va a dejar a Dios por usted tener ninguna de esas cosas. Y usted va a hacer su ministerio. ¿A qué le dijo que fueran? A ser pescadores de hombre. ¿Y qué ellos estaban haciendo? Trabajando. ¿Con quién estaban? Con su familia. Y Dios le hizo que dejaran su familia, que dejaran su trabajo y que se fueran a ser pescadores de hombres. Entonces, fueron a Capernaum y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. ¿Qué hace Jesús los sábados? Va a la sinagoga. Usted tiene que ir a la sinagoga, usted tiene que ir a la iglesia, esa es la sinagoga. Usted no puede decir que porque usted es cristiano, ya usted no tiene nada que hacer en la iglesia, porque usted lee la Biblia en su casa, porque eso es falso, de toda falsedad, porque usted sabe quién se sabía más la Biblia que usted, Jesús, porque él fue quien le escribió, él fue quien la mandó a escribir, él fue quien le dio sabiduría a la gente de que le escriba, y él iba a la iglesia. O sea que no hay justificación tampoco para eso, para no ir a la iglesia. Entonces dice, y admiraban sus enseñanzas porque les enseñaba con plena autoridad y no como los escribas. ¿Cómo hacían los escribas? Los escribas eran las personas más inteligentes de aquella época, que eran los que se comían la Biblia, eran los escribas, ellos se llamaban escribas. Ellos eran como los intelectuales, ¿verdad? Pero dice aquí que Jesús hablaba con autoridad, no como ellos, que hablaban como con miedo. Ellos hablaban con miedo, Jesús hablaba con autoridad, porque Jesús estaba seguro de lo que estaba diciendo. Dice, estaba en la sinagoga un hombre con un espíritu impuro que se puso a gritar, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Y se lo dijo como con D mayúscula. ¿Y quién fue que se lo dijo? El hombre que tenía demonios. ¿Y quién fue que habló a través del hombre? Los demonios. Los demonios conocían a Dios porque ellos vivían en el cielo con él. Ellos conocían a Jesús. Ellos sabían que él era Dios. Y dijo, ¿has venido a destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. ¿Usted todavía está dudando si Jesús era Dios? Pues lea lo que dijeron los mismos demonios que vivían allá arriba. Ellos reconocieron a Jesús, reconocieron que él era Dios, pero ellos estaban asustados. Ellos le estaban preguntando que por qué vino de allá arriba a matarlo a ellos. Y ellos salieron de allá arriba huyendo para que no lo mate. Y él que entonces viene y coge para acá, para donde ellos estaban, para la tierra. Y ellos sabían que tenían que salir del hombre porque de eso fue que Jesús vino a sacar a los demonios del hombre, porque ellos no tienen cuerpo en la tierra. Ellos pueden andar en la tierra, pero en los cuerpos que no son de ellos, en cuerpos ajenos, pero como ese cuerpo tiene un espíritu que salió de, del soplo de vida de Dios, que Dios fue que le dio ese soplo a ellos no pueden estar ahí cuando la presencia de Dios viene, porque ellos tienen que ir, eso es como que usted tenga una casa ajena y llegó el dueño. Usted tiene que ir. Llegó Jesús, llegó el dueño, llegó Dios, el que lo formó a ellos, el que lo hizo. Se tienen que ir. Entonces ellos no se quieren ir porque no tienen cuerpo y no quieren ser destruidos. Entonces ahí le claman, oh, ¿por qué viniste a destruirnos? Pero Jesús los reprendió diciendo, cállate y sal de él. Lo mandó a callarse porque Jesús no quiere hablar con demonios, Jesús lo manda a callarse. Jesús quiere hablar contigo y quiere hablar conmigo y te llama y él conversa con nosotros porque todavía tenemos tiempo de arrepentirnos. Pero ya los demonios no tienen tiempo de arrepentirse, ya no les interesa hablar con ellos. No dejes que se pase tu tiempo. Y el espíritu impuro lo sacudió con violencia y clamando a gran voz salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina con autoridad? ¿Qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Y aún ordena a los espíritus impuros y le obedecen. Y bien pronto su fama se extendió por toda esa región de Galilea. Cuando Jesús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Enseguida la fiebre la dejó y se puso a servirles. Entonces vimos cómo Jesús después que sale de la sinagoga, va a visitar los enfermos. También esa es una misión, salir a visitar a los enfermos y orar por ellos para que Dios los sane. Dice, cuando fue la tarde enseguida que el sol se puso,
Vieron cómo Jesús después esperó que el sol se puso, que el sol se pusiera. Dice, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. Como él había curado uno en la sinagoga, más que ya había curado enfermos y también ha curado la suegra de Pedro, ya todo el que tiene sus hijos con algún problema endemoniado, ya que tiene también alguna familia enferma o ellos mismos están enfermos, ¿a dónde va? A donde el que cura. No le cobraba consulta y no tenía que estar bebiendo medicamentos, solamente con estar delante de la presencia de Jesús ya estaban sanos y estaban fuera esos demonios que querían atormentar a sus familiares. Qué bueno es tener a Jesús. Entonces, fíjense que hay una parte aquí que quiero que resaltar, que es que esperaron que el sol se pusiera. ¿Por qué ellos esperaron que el sol se pusiera? Porque Jesús también guardaba el sábado. El que Jesús sanara a algunas personas en ese momento en que estaba guardando el sábado no quiere decir que él lo hacía como que era un trabajo, pero sí, después que ya pasaba el sábado, él lo hacía de una forma más consecutiva y lo hacía en abundancia, ¿verdad? Entonces, por eso venían después del sol, como quien dice, ahora fájate a trabajar con nosotros a sanarnos. Eso era un trabajo que Jesús hacía. Ese trabajo lo hacía para sanar a toda esa multitud que a veces no lo dejaban ni comer. Pero en la hora del sábado, él sanaba así como eh, una casualidad. Pero él se iba a la sinagoga, era a predicar, era a guardar el día del Señor, era a hacer la voluntad de su Padre. Pero cuando lo querían acusar de que él no guardaba el sábado porque él había sanado una sola persona en ese día, él le decía que nada que no fuera la voluntad de su Padre él la había dejado de hacer. Él no estaba haciendo ninguna cosa extraña a lo que hace su padre, porque su padre era uno son. Así como el sol sale todos los días para todo el mundo, no importa que sea sábado, domingo, lunes, martes, así también no importaba qué día era para Dios darle a una persona que había estado en una enfermedad por muchos años, en ese día la oportunidad de sanarse, porque podía ser que sea la única vez que iba a ver a Jesús, porque Jesús no iba siempre al mismo lugar, él cambiaba de lugar. Él iba hoy a una iglesia, después iba a otra, porque donde quiera que él iba, él dejaba sus huellas, porque él vino fue a hacer una misión. Él no se quedó en un solo lugar, él vino a hacer la misión. Por eso él se trasladaba. Y esa persona quizá no lo iba a volver a ver. Y él, por ejemplo, una persona ciega no le iba a caer atrás. Él pasaba por ahí, a ese día era sábado, ese día él tenía que curar a esa persona porque era la única vez que esa persona iba a estar cerca de él. No le iba a poder continuar detrás como hacían los discípulos, ¿verdad? Esas eran situaciones que había, que eran extras. Dice, el sol, antes de que pusiera el sol. Entonces, bueno, ya vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a hacer un segundo video continuando San Marco y también les quiero hablar un poco en el otro video de la educación del niño. Este otro video va a ser para enseñarnos a todos qué tan importante es el sábado para Dios, para nosotros y para la salvación, porque es el día que Dios escogió para hacer la voluntad de Dios. Iba a la sinagoga, predicaba en la sinagoga y lo hacía con autoridad. Entonces vamos a terminar este tema en el día de hoy para ponernos a analizarlo y a compartirlo, porque este tema no es solo para ustedes, no es solo para mí, este tema viene de Dios, este tema es inspirado por Dios, porque Dios es quien usa a los predicadores para que enseñen la verdad. Si usted está de acuerdo con lo que yo acabo de decir, que es la palabra de Dios, entonces comparte este video y continúe escuchando los demás videos que vienen más adelante. Dios le bendiga a todos y que tengan una feliz noche. Bye.